nos encontramos una nueva vez para hablar hoy con la pastora Australia Pichardo, una mujer de influencia. Tatiana, hoy estamos sumamente contentas porque no solamente es la señora Australia Pichardo, sino que es nuestra pastora, madre y amiga. Amén. Yo quisiera, Tatiana... Eso de señora es como de edad. Sí. Bueno, como que uno va entrando en edad. La señora es por el respeto y por el gran alcance que todos vamos a conocer que esta mujer tiene. Yo quisiera que Tatiana nos cuente un poquito para que los oyentes entiendan por qué la veo tanto como pastora, como madre, pero también como alguien de tanto respeto. Así es, gracias, Steph. Bueno, pues continuando con nuestro podcast de Mujeres de Influencia, tenemos en este momento a nuestra amadísima pastora Australia, que como tú bien dices, tiene muchos roles de los cuales nosotros vamos a aprender en esta ocasión. Primero que todo, una hermosa hija de Dios con un hermoso llamado para la gloria de su nombre, pero también es esposa de nuestro pastor Roger, tiene 3 hermosos hijos, los cuales hemos visto crecer en nuestra casa. Aparte de eso, ella tiene ya 24 años, ¿verdad? Se tiene ya en el ministerio junto con el pastor de la mano, así es, con todo lo que eso implica, que eso lo vamos a conversar un poco más aquí en detalle. Y además de eso, pues es una gran profesional. La verdad que el Señor le ha permitido transcurrir una hermosa carrera profesional con ya más de 20 años en el área de psicología y en el área de gestión humana. Y también vamos a conocer un poco más de ese detalle. Pero aparte de eso, el corazón de lo que estamos haciendo, de hecho, en este tiempo, es trabajar con mujeres. El Señor ha puesto un llamado muy hermoso en usted, pastora, de trabajar con las mujeres de la casa para fines de sanidad, restauración, de restablecer el diseño del Señor en nuestras vidas. Y no podemos dejar de lado Hope, la fundación, que también la pastora ha trabajado de manera muy especial con esa fundación, con jóvenes, para proveerles una carrera profesional. O sea que todo esto da pinceladas a lo que es nuestra pastora. Y quisiéramos iniciar este conversatorio tan hermoso. Primero que todo, preguntándole cómo el Señor la ha guiado como mujer de influencia en su primer y principal ministerio, que es su familia. Cómo usted ha influenciado tanto la vida de su esposo en este hermoso llamado como la vida de sus hijos. Si nos puede comentar un poquito sobre eso. Bueno, un gozo estar aquí. Esto es un sueño cumplido, estar aquí hoy. Para mí, realmente una mujer de influencia, Dios le da, le capacita, la llama a estar al lado de ese hombre de Dios. Para mí el hecho de poder ayudar a mi esposo en el ministerio ha sido una honra, un privilegio. Cuando yo me iba a casar, mi mamá decía, yo no quiero que mi hija se case con un pastor. Uy. Porque mi hija va a pasar trabajo. ¿Cómo va a ser que mi hija se va a casar con un pastor? Pero era parte del propósito, era parte del llamado y Dios nos ha respaldado. Dios ha sido muy bueno. Amén. Entonces, cuando de novios, ¿verdad? Comenzamos al campo, íbamos 3, 4 veces a la semana. Cuando él me dijo, voy a dejar mi trabajo secular para dedicarme a tiempo completo a la obra, realmente fue un reto de fe, porque está lo económico. Uno dice, bueno, ir a un campo a ser pastores, la ofrenda eran 800 pesos y 200 lo dábamos nosotros, entonces como que señor, como que los cálculos para casarse no daban. Pero recuerdo y una tarjeta que le escribí cuando iba a comenzar la obra, donde le expresaba mi apoyo incondicional, porque sobre él había un llamado y yo sabía. De hecho, cuando fueron a orar a la iglesia y alguien oró sobre mí, dijo, tú vas a ser la esposa de un pastor. En ese momento éramos amigos, no éramos novios todavía. Y él dijo, va a ser esposa de un pastor. Y como él sabía que tenía llamado, realmente Dios nos unió por la mitad de un versículo bíblico. Wow. En una actividad de jóvenes. Ya de eso hace bastante, no recuerdo el versículo porque ha llovido. Ha llovido, pero sí, Dios tenía propósito y que yo pueda apoyarlo, ayudarlo en este llamado es un privilegio. Mis hijos han sido influenciados por la palabra. Yo creo que nadie en la Biblia se libró de que en algún momento sus hijos
hicieran, ¿verdad? Que su corazón desease, tal vez en algún momento uno quiere que el hijo sea más obediente o quiere ver otras cosas, pero yo no cambio mis hijos, son 3 varones, y si me dice, le cambio esos 3 por uno tranquilo, yo le digo, no, quédese con su, quédese con su tranquilo, que yo me quedo con mis 3 caballeros que aman a Dios, que cuando yo los escucho orar y ellos dicen, Señor, ayúdanos a serte fiel. Para mí eso, yo digo, estoy sembrando. Tal vez todavía no veo todo el fruto que quisiera una madre ver. Yo digo, ustedes predicaron en mi barriga, ustedes van a predicar. Claro, pero no es lo que yo quiera en sus vidas, sino lo que Dios quiera hacer con ellos. Entonces, verlos crecer, verlos avanzar en Dios, me dice que algo se ha sembrado y que Dios a su tiempo dará su fruto. Amén, así es. Qué hermoso. Y si seguimos viendo su vida familiar, ¿cómo ha influenciado su familia materna y paterna en las decisiones que usted ha tomado? ¿Qué rol? Conocemos a sus padres y sabemos todo lo que significa, no solo para usted, sino para nuestra congregación también. ¿Cómo usted vio, por ejemplo, a una doña María como una mujer de influencia en su vida? Si nos puede contar un poquito. Sí, doña María, ¿verdad? Que tiene un fan club de mujeres aquí que la aman. Hay 2. Recibió al Señor a los 6 años. Iban unos misioneros norteamericanos a Barahona a dar clases de escuela dominical y sentaban a los niños ahí en el contén. Y a los 6 años doña María recibe al Señor. Amén. Y detrás de ella vienen sus padres. Mi abuelo fallece a los 98 años, pero fallece regando, o sea, en ese afán de llévame a regar tratado, yo me quiero parar al frente de la casa porque yo quiero, y yo he visto una influencia muy fuerte, tanto de mi familia paterna como materna. La familia paterna son mujeres de negocio, de influencia, que Dios la ha llevado a posiciones relevantes para la sociedad, pero siempre está esa fe. Y para mí, la mayor influencia de mi madre ha sido a través del ejemplo. Mi madre con 3 trabajos en su carrera de medicina, 3 turnos diferentes, cuidó de mi abuela con un caso de demencia senil, hidrocefalia, Alzheimer, y estuvo con nosotros por 8 años en la casa. Al final de su enfermedad le amputan su pierna derecha de la rodilla hacia abajo, y yo puedo decir que el honrar a mis padres me fue enseñado con ejemplo. Tremendo. Con ejemplo. Entonces, verla vencer, o sea, mi mamá llenar el carro de la casa de 13 jóvenes y llevárselo para la casa a comer sancocho, asopado, lo que fuera. Mi mamá no faltaba un culto de jóvenes, iba a los campamentos de jóvenes y a lo de la dama iba de vez en cuando, pero lo de... ¿Sabes que en su sangre es juventud sí, pura? hay mucha juventud. Entonces, mucho ejemplo. Y Dios me regaló una segunda familia y tengo que hablar, ¿verdad?, de mi suegra, una adoradora que hermosa, predicadora, guerrera, mujer de oración. Entonces, yo creo que Dios me ha puesto un estándar muy alto. Las pastoras de la casa, o sea, las ancianas de esta casa, son mujeres de oración, son mujeres comprometidas. Entonces, mujeres que demandan mucho porque han sembrado mucho. Hermoso. Entonces, yo he estado rodeada de mujeres de un calibre que a mí lo que me queda es que el ruedo de la falda me tiene que pesar. Entonces, Dios ha sido muy bueno. Tremendo. Muy bueno. Qué hermoso, de verdad que es impresionante escucharla y saber que de lo que usted recibió, entonces nos transmite a nosotros, porque eso hace usted ahora, es un ejemplo para nuestra vida en muchas áreas y en determinadas etapas usted ha sido de gran bendición. Y sabe, nos llama, a mí en particular, y no sé, Tatiana, me llama mucho la atención, ¿cómo recibe usted el llamado pastoral? ¿Cómo? Porque usted dice al principio, ay, mi madre no quería que yo me casara con un pastor, pero su hija termina siendo pastora. Así es. ¿Cómo combina todo esto? Casada con un pastor, sí. Realmente el llamado siempre estuvo. El llamado, yo de niña solía hacer cultos en la noche en la casa, leer la Biblia. En esa época que se iba mucho la luz. Uh-huh. Entonces en la marquesina, en la sala, siempre había un culto en la noche. Eso era... y recuerdo una ocasión en donde mi hermano, somos 2, el menor estaba bien pequeño, y mamá Goya, que era la persona que nos cuidaba, ella viene, había un caballero que vivía al frente, ella nunca se casó,
cuidó a mi papá por 24 años y a nosotros por 13. Wow. Y mamá Goya ese día dijo que vamos a hacer una boda con don Rafael. Y ya ustedes saben quién fue que lo casó, ¿verdad? Desde ahí. Ay, desde chiquitita. Ella es de chiquitita. Entonces mi hermano, ella era muy cómica, ella salió con un bulto y simulando que se iba de la casa. Y mi hermano ha comenzado a llorar y a llorar, a llorar y decía, tú ves, manita, por tu culpa, mamá Goya se fue. ¿Qué peso? ¿Qué peso? Entonces el llamado siempre estuvo con los jóvenes, fuimos pastores de jóvenes un tiempo, esas llamadas kilométricas para aconsejar, para leer la Biblia juntos, para orar. Maestra de escuela dominical, ese fue uno de mis primeros trabajos en la casa del Señor. Recuerdo que cuando uno inicia en el campo, siempre los niños llegan primero. A las iglesias los niños siempre llegan primero. Amén. Y llegamos a un punto en que eran 110 niños y 2 maestras. Wow. Entonces ahí se hizo de todo, la creatividad para mantener la atención de esos niños durante ese tiempo. Y Dios puso la gracia. Dios puso la gracia para aconsejar a personas mayores que yo, para en ocasiones llamar a la prudencia a personas que sí, que tienen una palabra, que quieren amonestar a otro, pero no necesariamente siempre saben cómo hacerlo. Claro. Y Dios es que respalda. Cuando Dios llama, Dios respalda. Amén. Amén. Hermoso. Amén. Qué lindo. Y, pastora, qué lindo escuchar todo lo que Dios ha hecho en el Señor, en usted. Pero también nos gustaría conocer, en el ámbito profesional, viendo que usted desde muy joven ha estado involucrada en las cosas del Señor, ¿cómo entonces usted combina estas dos cosas? Influyente dentro de la iglesia, pero también Dios le abre camino en lo profesional y se destaca. Entonces, ¿cómo usted enfrenta estas dos emociones? Porque hay personas que hoy se ven en la cumbre de lo laboral, de lo profesional y son exitosas, y mucha gente lo que hace es que deja a Dios de lado y se enfoca solo en esa parte. Pero ¿cómo usted pudo atender a ambas cosas y lograr éxito en las dos? ¿Y qué es éxito para una mujer de influencia de Dios? Amén. Así muy es, importante. muy bien. Sí. El ver a Dios sonreír, el hacer la voluntad de Dios es éxito para una mujer que está en Dios. O sea, y si no nos desenfocamos de ahí, vamos a saber establecer prioridades. No significa que a todo le vamos a poner la misma intensidad, es una mentira de que vamos a poder ser igual de exitosas en todo, eso no es real. Habrán áreas que somos más fuertes, habrán otras en donde podemos seguir mejorando. Y éxito en lo laboral no tiene el mismo sabor sin Dios que con Dios. Así Wow. es. No sabe igual el tú decir, me voy del país porque tengo una oferta laboral fuera del país y dejar atrás el llamado. No es cierto. O sea, no te vas a sentir bien, no te va a ir bien porque tú sabes que hay algo de Dios para ti. Así es. Entonces, en mucho de mi esposo ha sido un apoyo tremendo para yo poder hacer lo que hice en lo laboral. Posiciones muy demandantes, de muchas horas. Mi madre ha sido fundamental. O sea, cuando yo no estaba, relajaba, pues decíamos, ¿me quiere dar los niños ya con papeles? Y yo, no, nada de con papeles. Formalicemos No. Son prestados. Porque fue una etapa en donde fue muy demandante, pero gracias a Dios tuve ese apoyo de mi esposo, de mi madre, para poder atender esa parte laboral y ya luego hacer un mejor equilibrio. Un mejor equilibrio en donde dije, no puedo desgastarme tanto en lo laboral porque al final, ¿qué le voy a dar a Dios? No puedo darle a Dios lo que queda, tengo que darle a Dios. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Amén. Entonces, muy demandante fue, pero no me arrepiento de haber invertido en el reino. Recuerdo ir al campo con el mismo uniforme del trabajo. Yo comencé a dar clase en un colegio ya hace mucho más de 20 tantos años y me iba con el uniforme del colegio que daba clase, salía universidad y salía al campo con ese mismo uniforme de las 6 de la mañana.
y llegaba a mi casa a 10, 11, 12 de la noche para comenzar a estudiar porque había compromiso para el otro día. Claro. Entonces, Dios fue muy bueno. Yo no puedo atribuirme, o sea, cuando el pastor y yo comenzamos, nos casamos jóvenes y eso fue lo mejor porque tal vez no hubiese nublado el haber alcanzado cosas a nivel profesional sin antes haber comenzado en Dios. O sea, comenzamos nuestra relación en el Señor, vimos la mano de Dios en lo laboral estando en el Señor, ya en el ministerio, ya fue una segunda etapa que llegó. Pero Dios ha sido fiel. Amén. Nunca nos ha dejado. Amén. Qué hermoso. Y sobre todo rescato de lo que usted está mencionando, ese orden de tener al Señor primero, antes de comenzar los logros humanos, porque creo que por ahí viene gran parte de la distorsión que estamos Así viendo es. en este tiempo, que hemos querido poner al Señor de lado y entendemos que Él no sabe, ni conoce, ni puede de todo lo que es la vida profesional, de todos los logros y demás. Y parte de lo que estamos buscando hacer precisamente en este tiempo y en este compartir es rescatar el diseño de Dios en la influencia y en la vida de las mujeres. Y muchas veces, de manera muy distorsionada, se entiende que para poder influenciar es necesario tener 35 PhD, es necesario incluso hasta dejar de lado los hijos, nuestro esposo, la familia, o sea, es un precio muy alto el que se está pagando actualmente para influenciar conforme a lo que manda la sociedad. Y la pregunta que le quiero hacer ahora probablemente es todo lo opuesto a eso, porque quisiera que conversáramos un poquito, pastora, sobre qué mujeres de la Biblia que tienen unas herramientas totalmente diferentes a las que estamos viendo ahora han influenciado su vida. Sí. Si usted nos puede comentar un poquito sobre eso. Sí, y antes de contestarte la pregunta, decirte que todo lo que vende el mundo, como parte del precio que hay que pagarle al mundo para ser exitosa, al final se desvanece. Así es. Wow. Quien se queda contigo cuando ya en el trabajo la posición no es necesaria, es tu familia. Es el Señor y tu familia. Así o sea, es. saber quién tú eres en Dios te va a garantizar de que con trabajo o sin trabajo, tú sigues siendo valiosa para Dios. Amén. Wow, qué lindo. Entonces, Identidad. esa identidad clara de que a qué Dios me llamó, quién soy en Dios. Si en algún momento llega que no puedo hacer algo para el ministerio, Dios me sigue amando. Dios ama más a la hija que lo que la hija puede hacer por él. Y respecto al personaje bíblico, a la mujer de la Biblia que me ha influenciado, no tengo que ocultarlo, ¿verdad? Yo creo que es muy evidente que Débora definitivamente Sí, así es una de ellas. Y Débora jugaba con esos roles. Esposa de Lapidot, ¿verdad? También jueza, Así es. adoradora, porque debajo de esa palma ella se deleitaba, le cantaba al Señor. O sea, tantos Profeta. roles, profeta, tantos roles. Y me encanta Jueces capítulo 5 cuando llega el canto de Débora. Amén. Cuando dice, Señor, aún si tienes que alinear las estrellas para darle victoria a tu pueblo. Dice Jueces 5. O sea, ella sabía quién estaba de su lado. Su confianza estaba puesta en el Señor. Y por eso no dudó incluso por animar al pueblo que saliese a la guerra. Entonces, es una mujer que se levanta, es una mujer que sabe jugar cada uno de sus roles, pero es una mujer que sabe celebrar las victorias. Tremendo. ¿Por qué es tan desgastante todos esos roles? Porque no hacemos un alto para celebrar nuestras victorias. Y yo viví bajo un engaño un tiempo, en donde yo decía, no, yo lo que tengo es que alcanzar resultados, yo tengo que dar más, mejores resultados, yo tengo que hacer más, pero no me detenía a celebrar las victorias. Y por eso ese capítulo de Jueces, en donde ella canta, en donde ella celebra, es tan importante. A veces decimos, aún en el ministerio, hay tanto que se tergiversa en el ministerio. Ah, mira, ese pastor alcanzó esto, alcanzó aquello. Ven la parte bonita del ministerio, no ven el precio que se paga. Todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás. Entonces, no tienes que pedir excusa por tus victorias, celébralas. Wow. Una No frase para tienes, anotar. no tiene por qué pedirle excusa. O sea, hay un precio, usted pagó el precio, pero más allá del precio está la gracia de Dios sobre ti. Amén. Llegó un momento en mi vida profesional que dije, bueno, ya como dejé el trabajo en que tengo que viajar, pararon los viajes. No,
Yo he viajado sin dinero a lugares donde Dios me ha llevado. Entonces, cuando yo creía que mi sueño iba a morir porque yo estaba dejando a un lado buenas posiciones a nivel profesional, Dios dijo, no, tu sueño no tiene que morir. Sueña con lo que yo sueño. Tremendo. Hermoso. Entonces, ¿verdad? Dios ha sido demasiado bueno. Muy bueno. Ese es el diseño de Dios para nuestras vidas. Así Amén. es. Y como sabemos, la bendición que el Señor entrega es la que bendice y no añade tristeza con ella. Y así Amén. lo hemos visto. Amén. Lo hemos visto y usted nos ha modelado esto de un balance, de un aprender a rendirnos en el Señor y de verdad que es nuestra oración que cada mujer de influencia que nos escucha sepa que el secreto está en Dios, en que Él da las estrategias, en que, como dice la pastora, bueno, Débora jugaba varios roles y cada una de las que estamos aquí tenemos diferentes roles, pero la victoria está en Dios. Amén. Pastora, ya para ir finalizando este encuentro tan glorioso y de tanta enseñanza, ¿qué consejo nos daría usted a nosotras y a las mujeres que nos están escuchando para que sean mujeres influyentes, pero que sean mujeres que a la misma vez con su vida al final de los tiempos no lleguen a arrepentirse? Amén. ¿Cómo llegar a ese final, verdad? No queremos llegar, Sí, así es. llegar en buenas condiciones. Así es. Haciendo que Él sonría todavía, ¿verdad? Amén, Que el amén. Señor no tenga que decir, sí, ella es hija mía, pero que tenga que... No parece, pero lo es. Ella no parece. Sí, primero dice la palabra en Proverbios 19:14, dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Mucho de lo que vendemos en este tiempo es, eres una mujer de influencia, tú puedes aplastar, tú puedes tomar el territorio, es tuyo, haz lo que quieras, tú puedes, pero yo vengo a decirle todo lo contrario. Cuando eres una mujer prudente, eres un regalo de parte de Dios. Wow. Eres un regalo de parte de Dios. Así como, o sea, Dios repite en su palabra y cuando Dios repite no hay coincidencia. Así Jeremías 1:5, te di por profeta. Isaías 55, te di por jefe, por maestro a las naciones. ¿Qué está diciendo Dios? Te di. O sea, ¿quién da a la mujer prudente? Dios. Así es. Entonces, imagínense un esposo que pueda decir, mi esposa es un regalo de Dios. Wow. Que no estás casada en tu ámbito laboral, que puedan decir, wow, esa muchacha representa a Cristo, esa joven, esa doncella de Dios representa a Dios. Es un regalo para nosotros. Entonces, esa prudencia en esta época ha sido dejada a un lado. Creemos que se puede influir solo si gritamos, solo si aplastamos, si avasallamos. Entonces, número 1, sea usted ese regalo de Dios, sea prudente. Saber cuándo callar. ¿Cuántas veces no cayó Esther? Así es. ¿Cuántas veces no negoció ahí? Esperó. Y dependemos de su gracia, ¿verdad? Y la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas, dice la palabra en Proverbios. Y yo quiero conquistar por gracia. Yo quiero todo el favor, todo lo que Dios ha reservado para mí en los cielos, nada más que eso. Solo lo que Él tiene reservado para mí. Entonces sus planes son de bien, sus planes son perfectos y Él me va a dar justo lo que yo necesito para este tiempo. Depender de su gracia sería mi segunda recomendación. Y por último, use su influencia para Dios. Úsela para Dios. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es el árbol de vida y el que gana almas es sabio. Si usted puede, usted debe, vamos a usar el debe, Así es. con su testimonio, con su ejemplo, llevar a otros a Cristo. A eso estamos llamados. Entonces, use su influencia para traer gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermoso. Pastora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos parte de todas esas enseñanzas que el Señor ha puesto en su corazón y sobre todo guiarnos como hijas suyas que somos también espirituales y a toda la audiencia que nos escucha en ese hermoso diseño que el Señor pone desde el diseño de Dios y que es un diseño tan hermoso de influenciar sin tener que avasallar a otras, sin tener que dejar de lado los principales ministerios que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que primero Él, el Señor, amarlo a Él, luego nuestra familia, nuestros hijos, nuestra profesión, lo que mencionó de la pastora María, wow, hermoso ver cómo usted la vio cuidar a la familia
O sea, que nos ha dejado un depósito bellísimo. Gracias de verdad por su tiempo. Stephanie, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima entrega de Mujeres de Influencia.